Bienvenidos a la clase 1 de servicio de mesa. Lo que vamos a ver en este capítulo es el origen del restaurante, las generalidades del servicio, el decálogo del buen servicio, generalidades en la atención al cliente, los reclamos y qué es lo que se debe evitar frente a un reclamo. Comenzaremos hablando del origen del restaurante. Tal como se lo conoce hoy actualmente, los restaurantes no son tan antiguos. En el año 1765, un chef francés de apellido Boulanger era vendedor de caldos y sopas, a las cuales bautizó con el nombre de restaurants. ¿Por qué? Porque reconfortaban al cliente, al viajero, y de esta manera Boulanger colgó en la puerta de su negocio un cartel en el cual decía restaurant. Por lo tanto, se lo considera a Boulanger como el primer cocinero que tuvo la idea de convertir su local en París en un restaurante, que pasó de servir caldos, que eran reconstituyentes, a tener una carta con varios platos. En esa época, los chefs de mayor reputación solían trabajar para familias privadas. Bueno, estos chefs lo que hicieron fue abrir sus propios locales, a los cuales llamaron restaurantes, y otros fueron contratados por un nuevo grupo de empresarios que fueron llamados los restauradores. Y acá lo que vemos es el origen de la palabra restaurante. Es recuperar, recobrar o renovar energías. Y los franceses lo aplicaron al mundo de la cocina, de manera que se iba a asistir al comensal no solo con comida y bebida, sino que también se le va a proporcionar un entorno de bienestar, donde ese viajero pueda recobrar, pueda recuperar sus energías para continuar su viaje. Esto es un planteamiento del servicio que va más allá del hecho simple de vender comida y bebida. Acá vamos a comenzar con las generalidades de atención. Para ello hay unas reglas, que son la diligencia, la educación, no apurar y no molestar. ¿A qué nos referimos con diligencia? Bueno, el camarero tiene que saber atender con rapidez, estar siempre atento a los clientes que van entrando al local y que les corresponde atenderlos a él. Educación, tiene que ser muy educado, el camarero tiene que tener educación, es fundamental. No apurar, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si el cliente no está muy decidido o con la bebida o con el plato que va a elegir, no puede el camarero apurarlo sugiriendo, como dándole a entender que él está apurado porque hay más comensales en el salón, porque eso le disgusta al cliente. Y el no molestar se está refiriendo a que si el camarero por algún error olvidó alguna de las bebidas que pidieron en la mesa o confundió un plato, no puede cortar bajo ningún punto de vista una conversación que haya en la mesa al momento de acercarse. Deberá esperar hasta que la persona que hizo el pedido lo mire como para preguntar qué es lo que necesitaba
al camarero, ¿no? Por supuesto. Eso es también importante, no molestarlo al cliente. Lo que vimos en el PowerPoint anterior es fundamental porque se requiere tener camareros con conocimientos y aptitudes. ¿Por qué? Porque el cliente lo que quiere es un servicio competente por lo que está pagando. Continuando con el tema, vamos a ver el decálogo del buen servicio. Son puntos que hay que tener presente para ofrecer un servicio. El primero, uno de los más importantes, es tener vocación de servicio. No hay vocación, no se va a poder ejecutar ningún servicio como corresponde. El segundo punto habla de comunicar en forma adecuada. ¿A qué nos referimos con comunicar? En la carta va a haber diferentes platos, diferentes bebidas, y si el comensal preguntara si tal plato es más picante o si la bebida tal sirve para ese maridaje, entonces, ¿qué hace el camarero? Automáticamente debe responder. Tiene que conocer si un plato es picante, si un plato es de carne oscura, si el maridaje que eligió el cliente y le está consultando está bien, y para esto se tiene que capacitar. ¿Cómo? Probando los platos, conociendo los maridajes, porque queda muy mal que el camarero le conteste al cliente, aguárdeme que ya le averiguo. Eso jamás debería hacerlo. Satisfacer necesidades se está refiriendo, como ya bien vimos en marketing, el cliente siente la necesidad de ser atendido, por eso va a un restaurante buscando complacer esa necesidad y eso el camarero tiene que cumplirla, o sea, tiene que saber cómo atender para que el cliente salga satisfecho. Tener una apariencia cuidada lo vamos a ver en otro capítulo, pero es fundamental la presencia del camarero. Ser paciente, tener buen humor, inspirar confianza. ¿Qué significa esto? Que si el cliente pidió una bebida, un vino, que por algún motivo no estuviera en ese momento en el local, deberá el camarero ofrecerle otro del mismo valor que eligió el cliente. ¿Por qué? Porque de esta manera el cliente va a decir, bueno, mira qué bien, el camarero no nos quiere cobrar de más, vendiéndonos un vino más caro. Deberá inspirarle simpatía y calidez. Actuar con atención y rapidez. ¿Qué significa? El camarero tiene que estar atento a cualquier momento que el cliente lo solicite y ser rápido en la atención. Deberá crear un ambiente adecuado. Y el último, también muy importante, capacitarse de manera permanente. Como bien dijimos anteriormente, cada cliente que entra a un restaurante quiere ser servido como si fuera él solo quien está adentro de ese local. Y este aspecto psicológico ejerce tanta importancia como la calidad de las bebidas y de las comidas que se sirven en ese restaurante. Llevar un plato se aprende. Por eso un camarero no es solamente un portador de platos. Ante todo es el intermediario. ¿Qué significa esto? Intermediario entre el dueño del restaurante y el cliente. En marketing vimos que la carta es el medio de venta, es una de las herramientas más importantes que tiene el restaurante. Y el vendedor, el intermediario, es el camarero. Por eso deberá tener servicios extras para el cliente, pequeñas atenciones
para poder satisfacer al cliente y para que este cliente se vaya conforme, pueda regresar, nos pueda recomendar a otras personas. Existen dos facultades más que son indispensables, que es el poder identificarse con el cliente y el tacto. Tener tacto es tan importante como todo lo que vimos hasta ahora. Ahora vamos a hablar de los reclamos. Los reclamos no siempre se deben tomar como que fue el camarero quien cometió el error. Pueden ser críticas constructivas, por eso es muy importante, en primer lugar, escuchar con atención al cliente qué es lo que nos está reclamando y tomar una actitud seria. Jamás se lo debe interrumpir, hay que dejarlo hablar y no interrumpirlo. Si la situación es muy delicada, se deberá llamar al superior. Si la situación la puede manejar el mismo camarero, se deberán aclarar todas las dudas para poder encontrar una solución al problema. Este reclamo hay que tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Si fuese un reclamo injustificado, se deberá permanecer tranquilo, explicarle de manera paciente por qué no es posible complacer ese pedido. Y de esta manera el cliente permanecerá tranquilo. Y una vez que se solucionó este reclamo, es muy importante obtener la opinión del cliente y disculparse nuevamente. Ahora vamos a ver, ante un reclamo, qué es lo que hay que evitar. Por un lado, responder de manera insolente. Jamás se responde de esa manera. Y tampoco alzar la voz, porque eso enoja mucho más al cliente. Tomar una actitud arrogante incomoda al cliente. No mirarlo a los ojos también incomoda al cliente. Por lo tanto, hay que mirarlo mientras él se está quejando. ¿Por qué? Porque hacer sentir mal al cliente respecto a sus gustos, dándole a entender que no tiene conocimientos de absolutamente nada, ni de gastronomía, ni de servicio o protocolo o etiqueta, eso hay que evitarlo. Ejemplo, viene un caballero con un amigo y se pide un plato con un vino, todo muy caro, pero que el camarero se da cuenta que ese vino no va para ese plato. En ningún momento le puede decir, señor, este vino no sirve para este plato. Deberá traerle la carta de vinos, sugerirle que la mire, sobre todo la variedad de vinos que van con ese plato, y dejarlo pensando. Cuando el camarero vuelve y ve que el cliente eligió lo que supuestamente sugirió el camarero, deberá responderle excelente su elección. Y de esa manera el cliente se siente contento de que él eligió y está seguro de que él eligió ese vino que es el perfecto para maridar el plato pedido.